Buenas noches, navegante de historias. Hoy te traigo un relato que no es un simple susurro del pasado. Es un grito ahogado en las aguas de la ambición y la locura. Imagina un reino en el que la vida de cientos de mujeres dependía del capricho de un solo hombre. Un gobernante cuya mente, perdida entre delirios de grandeza y miedo a perder el poder, decidió que 280 jóvenes debían ser sumergidas vivas bajo las aguas. Y lo más escalofriante, su propia madre, la mujer que le dio la vida, fue quien selló su destino, creyendo que ese sacrificio salvaría un imperio entero. Antes de sumergirnos en esta historia, recuerda que aquí no solo cuentas con un lugar para escuchar, sino para viajar en el tiempo, descubrir secretos y sentir la piel erizarse con verdades que la historia intentó callar. Si quieres seguir explorando estas sendas prohibidas del pasado, suscríbete y deja tu huella con un like. Tu apoyo mantiene viva la llama que ilumina estos relatos. La historia que voy a contarte mezcla el filo cortante de la realidad con el velo de las leyendas. Todo ocurre en un tiempo en el que la política no era un juego de discursos, sino un tablero de supervivencia. Las alianzas se forjaban con sangre, y la traición era el pan de cada día. El gobernante del que hablamos había heredado un trono inestable, un imperio que se tambaleaba entre guerras internas y amenazas extranjeras. Y en medio de todo, la figura de su madre, una mujer astuta, fría, capaz de ver el tablero entero mientras su hijo apenas entendía las reglas. Aquella madre, temiendo que el poder se les escapara entre los dedos, ideó un plan tan cruel como calculado. Entre las familias nobles había jóvenes mujeres destinadas a casarse con hombres influyentes que podían convertirse en rivales políticos. Eran inteligentes, educadas, y algunas poseían más carisma del que la corte podía tolerar. En lugar de verlas como aliadas, el gobernante comenzó a verlas como amenazas disfrazadas. El río donde todo ocurrió aún existe, aunque sus aguas ya no guardan los secretos de aquel día. Fue allí donde, según los relatos, una mañana fría y cubierta de niebla, las 280 mujeres fueron llevadas en silencio. No había juicio, no había defensa, solo un decreto imperial y un silencio espeso que se quebraba con el chapoteo del agua. Las corrientes arrastraron sus cuerpos mientras la madre del gobernante, observando desde la orilla, convencía a su hijo de que había salvado la dinastía. Pero lo que pocos saben es que aquel acto no solo marcó el destino de esas mujeres, sino que desencadenó una cadena de consecuencias que cambiarían para siempre el rumbo de aquel imperio. Porque en política, un crimen nunca queda enterrado, ni siquiera bajo el agua. Para entender por qué un acto tan monstruoso fue posible, tenemos que sumergirnos en la mentalidad y las tensiones de la época. Estamos hablando de un mundo en el que los gobernantes no podían darse el lujo de mostrar debilidad. Una sola señal de duda podía convertirse en el detonante de una rebelión. La vida de un emperador estaba siempre a un suspiro de la traición, y muchas veces ese suspiro venía de su propia familia. Los registros más antiguos que hablan de este episodio apuntan a un gobernante joven, impulsivo, heredero de un trono que había cambiado de manos demasiadas veces en poco tiempo. La nobleza, formada por familias poderosas y ambiciosas, no se conformaba con ser espectadora. Cada unión matrimonial entre casas podía alterar el equilibrio del poder, y las mujeres de estas familias eran piezas clave en ese juego. Un matrimonio bien calculado podía alzar a un hombre al trono, o derrocar al que ya lo ocupaba. Su madre, a la que la historia recuerda como una estratega de mente afilada, no era ajena a esta realidad. Ella había visto cómo en otras dinastías los matrimonios políticos terminaban convirtiéndose en golpes palaciegos disfrazados de alianzas. Temía que si esas 280 mujeres llegaban a casarse con hombres influyentes, su hijo quedaría aislado, rodeado de enemigos dentro de su propio palacio. Pero detrás de la excusa política había también un componente más oscuro, el miedo irracional. En las crónicas, algunos escribas hablan de un presagio,
Se decía que una vidente había advertido al gobernante que cientos de voces femeninas se alzarían contra él, y sus lágrimas serían la señal de su caída. La superstición y el poder son una mezcla peligrosa, y esa profecía se convirtió en una sombra que lo perseguía. La madre no tuvo que insistir demasiado. Su hijo ya estaba predispuesto a ver en esas mujeres una amenaza invisible pero letal. La ejecución fue organizada con la frialdad de quien prepara una ceremonia, no una masacre. No hubo gritos de furia, solo órdenes firmes y miradas que evitaban encontrarse. Las mujeres, vestidas con ropas sencillas, fueron llevadas en grupos hasta la orilla del río. Algunos guardias desviaban la mirada. Otros, endurecidos por años de servicio, no mostraban ni un temblor. El agua, helada y oscura, tragaba cada cuerpo sin resistencia. Era como si la naturaleza misma estuviera confabulada para borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Sin embargo, la historia tiene una forma curiosa de filtrarse entre las grietas del silencio. Un puñado de testigos sobrevivientes, pescadores, sirvientes, guardias de bajo rango, contaron en susurros lo que vieron. Y fue gracias a ellos que, siglos después, podemos reconstruir este episodio. Pero esos rumores no solo hablaban de la masacre, también insinuaban que una de las mujeres logró escapar. Y si esa mujer realmente sobrevivió, su existencia representaría algo mucho más peligroso que cualquier profecía. La leyenda de la sobreviviente empezó como un murmullo tímido en los mercados y se convirtió en un eco persistente que ni el propio palacio pudo acallar. Los relatos eran imprecisos, como ocurre cuando el miedo obliga a disfrazar la verdad. Algunos decían que era la hija de un general influyente. Otros, que era una sirvienta infiltrada entre las jóvenes nobles. Lo único en lo que todos coincidían era en que, la noche de la masacre, una figura femenina logró escapar entre la niebla del río, escondida bajo un manto empapado, ayudada por manos desconocidas. Quienquiera que fuese, desapareció durante años, y eso, paradójicamente, fue lo que más inquietó a la madre del gobernante, porque un enemigo visible puede ser enfrentado, pero uno que se esconde en las sombras y conoce tus secretos puede derrumbar tu mundo sin que te des cuenta. En los archivos imperiales, escritos con la frialdad burocrática de los escribas, hay registros extraños que coinciden con el periodo posterior a la masacre. Hablan de revueltas pequeñas en provincias lejanas, de familias nobles que rompían alianzas con la corte, de rumores sobre una mujer que viajaba disfrazada de mercader, tejiendo contactos y alianzas en contra del trono. La describían como carismática, de mirada profunda, capaz de inspirar lealtad en extraños en cuestión de minutos. Algunos historiadores creen que aquella mujer era más que una simple víctima. Sospechan que pertenecía a una familia con acceso a secretos militares y rutas comerciales cruciales. Si eso fuera cierto, la masacre no habría eliminado una amenaza, sino que la habría dispersado como una chispa que incendia lentamente la hierba seca. Mientras tanto, dentro del palacio, la paranoia crecía. El gobernante comenzó a desconfiar incluso de sus aliados más cercanos. Su madre intentaba mantener el control, pero ya no era la misma estratega serena. El eco de las 280 muertes y la sombra de la posible superviviente empezaban a convertirse en una maldición. En las noches, algunos guardias afirmaban escuchar voces femeninas cantando a lo lejos, como si el río hubiera memorizado sus últimos suspiros y los repitiera eternamente. Lo que es seguro es que, 20 años después de la masacre, el imperio enfrentó su mayor crisis. Y en el centro de ese caos, reapareció un nombre que muchos creían perdido. Su reaparición no fue un acto impulsivo ni un golpe directo. Fue una jugada de ajedrez cuidadosamente planificada. La mujer, ahora con un nuevo nombre y una identidad irreconocible para la mayoría, regresó al corazón del imperio como si nada tuviera que ver con el pasado. Pero quienes habían escuchado los susurros del río sabían que ella era la pieza que faltaba en un rompecabezas peligroso. Su entrada a la corte fue casi teatral.
Llegó como emisaria de una provincia rica en recursos, con caravanas cargadas de bienes exóticos y un séquito que inspiraba respeto. El gobernante, ya envejecido y marcado por la desconfianza, la recibió sin imaginar que estaba estrechando la mano que alguna vez escapó de su sentencia. La madre, sin embargo, sintió un escalofrío apenas la vio. Quizás no reconoció el rostro, pero reconoció la mirada. Esa mezcla de calma y determinación que solo tienen quienes han sobrevivido a lo imposible. La mujer no buscó venganza inmediata. En lugar de empuñar un arma, sembró dudas. Hablaba con cortesanos clave, recuperaba antiguos contactos y ofrecía favores que parecían generosos, pero que en realidad tejían una red invisible. Poco a poco, empezó a unir a familias que habían jurado lealtad al trono, pero que guardaban rencor en silencio. Era como si estuviera afinando un instrumento, esperando el momento exacto para que todas las cuerdas sonaran juntas. Lo más inquietante fue su habilidad para ganarse a las esposas e hijas de los hombres más poderosos de la corte. En un mundo donde la influencia femenina se ejercía entre banquetes, susurros y cartas secretas, ella supo encender una llama en aquellas que quizá también soñaban con ver al gobernante caer. No tardó en convertirse en la anfitriona más buscada para reuniones privadas. Y en cada una de ellas, el recuerdo de las 280 mujeres aparecía disfrazado de historia o canción. El clima político empezó a tensarse como una cuerda a punto de romperse. El gobernante, sintiendo el peso de amenazas invisibles, incrementó los impuestos para financiar a su guardia personal. Esto solo provocó más resentimiento. Y cuando las revueltas comenzaron a estallar en varias provincias al mismo tiempo, ya era demasiado tarde para reparar el daño. Entre las crónicas de esa época hay una entrada curiosa. Un banquete real en el que la mujer vestida de blanco brindó por las almas libres que el agua no pudo ahogar. Algunos asistentes entendieron la frase como una metáfora poética. Otros supieron exactamente de qué estaba hablando. Esa noche el destino del imperio cambió para siempre. La caída no comenzó con un estruendo, sino con un silencio extraño. Una mañana, las campanas que anunciaban la apertura del mercado no sonaron. Los puestos estaban vacíos, las calles desiertas. No era miedo, era boicot. Las familias de comerciantes, influenciadas por la red de la misteriosa mujer, habían decidido paralizar el comercio en señal de protesta contra los abusos del gobernante. Sin ingresos, el palacio comenzó a tambalearse. Pero aquello era solo la primera pieza del dominó. En los días siguientes, varias guarniciones en provincias estratégicas se negaron a acatar órdenes. Lo más inquietante es que, en al menos 3 casos, los capitanes responsables eran descendientes directos de familias cuyas hijas habían muerto en la masacre. La herida, que parecía olvidada, seguía abierta y sangrando bajo la superficie. En medio de esta crisis, la mujer hizo su movimiento más audaz. Consiguió una audiencia privada con la madre del gobernante. Nadie sabe con certeza qué se dijo en esa reunión, pero las leyendas hablan de un diálogo helado, cargado de reproches y revelaciones. Algunos afirman que llevó consigo una prenda mojada, un velo que pertenecía a una de las jóvenes ahogadas, y que lo colocó frente a la anciana como una ofrenda envenenada de memoria. Esa noche la madre cayó enferma. No fue una muerte inmediata, sino un deterioro lento, como si la culpa hubiera decidido reclamar lo que le pertenecía. El gobernante, debilitado por el dolor y la paranoia, cometió el error fatal. Ordenó la detención de varios nobles sospechosos de conspirar contra él. Con ello, rompió el delicado equilibrio que aún quedaba. Las revueltas dejaron de ser aisladas. Se convirtieron en un levantamiento general. Y al frente de esa marea de insurgentes apareció una figura vestida con una túnica oscura, montando un caballo blanco. No llevaba corona ni insignias, pero todos sabían quién era. La mujer no necesitaba proclamarse líder. Su sola presencia encendía el fuego en los corazones de quienes habían esperado toda una generación para ver justicia. El asedio al palacio duró 3 días. El cuarto amanecer,
Las puertas se abrieron desde dentro. No fue una invasión violenta, fue una rendición silenciosa. El gobernante, pálido y exhausto, fue llevado ante la multitud. Nadie sabe con certeza qué palabras intercambió con la mujer en ese instante. Lo único que las crónicas coinciden en mencionar es que ella lo miró con la misma calma con la que, décadas atrás, había mirado al río que se tragaba a las demás. Y así, el imperio que creía haberse salvado con una masacre, se derrumbó por la mano invisible de una víctima que se negó a ser enterrada en el olvido. Lo que ocurrió después de la caída del gobernante es tan fascinante como inesperado. En lugar de un caos absoluto, el imperio experimentó una transformación silenciosa, una especie de renacimiento nacido del dolor y la memoria. La mujer que había tejido aquella red de lealtades y rebeliones no buscó coronarse ni establecer una tiranía propia. Su propósito era otro, más profundo y duradero: devolver al imperio la dignidad que había perdido con el sacrificio de aquellas 280 mujeres. En los meses posteriores, ella impulsó una serie de reformas que parecían pequeñas, pero que con el tiempo marcaron la diferencia. Prohibió matrimonios forzados entre las familias nobles, promovió la educación para las mujeres y estableció un consejo en el que, por primera vez, ellas podían tener voz y voto en las decisiones del reino. Era una forma de justicia silenciosa, un recordatorio permanente de que ninguna voz femenina debía ser silenciada jamás. Pero no todo fue paz. Los antiguos leales al gobernante caído intentaron conspirar en las sombras para recuperar el poder. Hubo intentos de soborno, amenazas veladas y varios intentos fallidos de asesinato contra la mujer que ahora se había convertido en símbolo de esperanza. Sin embargo, su astucia era igual a la de su madre y la del propio gobernante. Cada ataque era respondido con una estrategia más fina, demostrando que la fuerza no reside solo en la espada, sino en la inteligencia y la paciencia. Una pequeña fábula que se cuenta en la región describe esta etapa así: en un bosque seco, una pequeña llama se negó a apagarse. Los árboles mayores, orgullosos y fuertes, intentaron aplastarla con sus sombras. Pero la llama, paciente y constante, creció hasta convertirse en un fuego que renovó el bosque entero. Así fue el legado de aquella mujer, una luz que emergió de las aguas oscuras para iluminar un nuevo camino. En toda historia de poder y traición, los protagonistas no están solos. Las sombras que los rodean también tienen voz y movimiento. En este caso, varios personajes secundarios jugaron roles decisivos, cada uno con sus propias ambiciones, miedos y secretos que tejieron el tapiz complejo del imperio en crisis. Uno de ellos fue el consejero del gobernante, un hombre que desde el principio mostró lealtad, pero también una astucia digna de admiración y a veces de sospecha. Se le conocía por su habilidad para manejar información y por sus consejos que a menudo bordeaban la línea entre la prudencia y la manipulación. Era quien susurraba al oído del joven gobernante, alimentando sus temores con historias exageradas sobre conspiraciones y traiciones, haciendo que el miedo creciera como una sombra implacable. Sin embargo, este consejero tenía su propio pasado oculto. Provenía de una familia que había sido desplazada del poder décadas atrás y veía en la paranoia del gobernante una oportunidad para recuperar su posición. Sabía que la masacre podría fortalecer la dinastía, pero también que una sola chispa podía incendiarlo todo. En secreto, comenzó a tramar alianzas con nobles que desconfiaban del gobernante, jugando con fuego, sin imaginar que eventualmente quemaría su propia casa. Otra figura fundamental fue el capitán de la guardia personal, un hombre de principios firmes que se debatía entre la lealtad al trono y su ética personal. Cuando llegaron las órdenes de llevar a las mujeres al río, sintió un choque interno tan fuerte que en una ocasión desobedeció una instrucción directa. Pero el miedo a perder su posición y las amenazas veladas lo hicieron retroceder. Esta dualidad humana, entre deber y conciencia, es el reflejo de muchos que vivieron atrapados en ese tiempo oscuro. Por último,
No podemos olvidar a una de las mujeres nobles que fue parte de las 280 condenadas. Ella no fue la sobreviviente que escapó, pero sí la voz que quedó grabada en algunos pergaminos antiguos. Una joven poeta cuya obra, escrita en secreto, describía con metáforas la agonía y esperanza de su gente. Sus versos fueron encontrados siglos después y se convirtieron en un símbolo para las generaciones que siguieron luchando por justicia. Estas historias entrelazadas no solo enriquecen la trama, sino que muestran que la historia no es solo el relato de un gobernante loco o de una madre fría, sino también el eco de muchas voces humanas, con sus luces y sombras. Las tensiones que atravesaron el imperio no se limitaron a la política o a las intrigas palaciegas. Calaron hondo en la sociedad, en la vida cotidiana de sus habitantes. Las consecuencias de aquel acto brutal y la lucha posterior dejaron cicatrices visibles e invisibles que marcaron para siempre la forma en que hombres y mujeres convivían, soñaban y resistían. La historia de las 280 mujeres ahogadas se convirtió en un símbolo silenciado, una herida que la corte intentó ocultar, pero que el pueblo no pudo olvidar. Durante años, en aldeas y ciudades, surgieron pequeñas reuniones clandestinas donde se contaban sus nombres, se cantaban sus canciones y se mantenía viva la memoria. Eran actos simples, pero poderosos. Un modo de resistir al olvido impuesto por el poder. Estas reuniones impulsaron lentamente un cambio cultural. Mujeres comenzaron a organizarse para exigir mayor autonomía y derechos, inspiradas en aquella figura que sobrevivió y que ahora se había convertido en leyenda viva. Los hombres que apoyaban estas causas empezaron a ser vistos con recelo por la aristocracia tradicional, pero ganaban respeto en el pueblo. En las artes, la tragedia inspiró un renacer creativo. Poetas, músicos y artistas buscaron formas para expresar ese dolor colectivo. En los templos, las plegarias no solo pedían prosperidad, sino justicia y memoria. Las antiguas leyendas se mezclaron con la historia, dando origen a relatos que cruzaron generaciones. Lo que antes parecía una fractura insalvable, comenzó a transformarse en una nueva identidad, una que reconocía el valor de cada voz, por pequeña que fuera. Esta metamorfosis social no fue rápida ni sencilla. Estuvo marcada por resistencias, conflictos y sacrificios, pero también por la esperanza. En este contexto, la figura de aquella mujer, la sobreviviente, la estratega, la luz en medio de la oscuridad, dejó una huella indeleble. No solo cambió la política, sino que sembró las semillas de una revolución cultural que resonaría mucho tiempo después. Con el paso de los años, aquel imperio que parecía condenado por la locura y la crueldad, se transformó en un símbolo de resistencia y renovación. Las 280 mujeres que fueron ahogadas vivas no solo se convirtieron en víctimas, sino en mártires cuya memoria impulsó un cambio profundo en la sociedad. La madre del gobernante, en su intento por salvar un trono, terminó presenciando la fragilidad del poder frente a la fuerza inquebrantable de la memoria y la justicia. La mujer que escapó de las aguas oscuras no solo sobrevivió al destino que otros le impusieron, sino que usó esa supervivencia para encender una chispa que rompió cadenas invisibles y abrió caminos nuevos para quienes vinieron después. Su historia es un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, una sola voz puede transformar el curso de la historia. Y tú, que estás escuchando ahora estas palabras, formas parte de esa voz. Porque al recordar, al contar y al compartir estas historias, mantenemos viva la llama del pasado y damos fuerza al futuro. No permitas que el olvido sea el verdadero verdugo de la historia. Si esta historia te ha llegado al alma y quieres seguir explorando los secretos más profundos del tiempo, no olvides suscribirte y darle like a este canal. Aquí encontrarás relatos que no solo te arrullarán para dormir, sino que te harán pensar, sentir y descubrir mundos olvidados. Hasta la próxima historia, donde volveremos a sumergirnos en los rincones más sorprendentes del pasado.